Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenos días hermanos de la iglesia de Elixir y El Salvador, y muy buenos días a todos los que están viendo este video. Voy a cantar un himno que se titula Cuán gloriosa será la mañana, es el 492 del himnario rojo. Se titula Cuán gloriosa será la mañana, ¿verdad? Aunque sabemos que la palabra de Dios dice que cuando el Señor venga, pues la Escritura dice que nadie sabe, ni los propios ángeles del Señor. Nada más que este himno se titula Cuán gloriosa será la mañana, y Tito capítulo 2 verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice el canto. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también es obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, hermanos, qué bonito himno, sí. Vendrá el tiempo donde ningún problema va a haber en el tiempo en que estemos en la presencia del Señor. Ahí no va a haber lugar para nada, dice el canto. No va a haber lugar para llanto, no va a haber lugar para contaminaciones. Y digo esto porque pues todavía sigue el contagio de ese coronavirus. Según las noticias, los medios de comunicación, se ha disparado más y más las contaminaciones. Muchas personas, pues en las informaciones que se están dando, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, pues se dan de diferentes maneras y se dice que atrás de todo eso están unas personas muy poderosas que tratan de controlar a todas las naciones, a todo el mundo, y que ese virus fue creado para, pues, propósitos como siempre,
sacar beneficio y enriquecerse más y más. Eso es lo que dicen, ¿verdad? En cuanto a ese coronavirus. Y debido a eso yo estuve pensando en ese coronavirus, ¿verdad? Y recuerdo que cuando ese coronavirus apareció allá en China, yo traje una escritura que voy a leer en estos momentos, y la voy a leer allí donde están ustedes, seguramente hasta se lo saben de memoria. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 24, verso 7. Y dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí vamos a parar, vamos a dar gracias a Dios. Amoroso, buen Padre y Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, gracias por la protección divina, Padre Dios, que hasta este momento, Padre Dios, nos has dado, no solamente a nosotros, sino a muchísimas personas. Aún aquella persona que todavía no te conoce y no te recibe, Señor, tú, Padre Santo, le das esa protección, Señor Dios. Gracias por la protección, Padre Dios, a todas nuestras familias, Señor Dios, y a todas las familias en Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias por ello. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Así es que, hermanos, déjenme compartir y déjenme decirle, acabamos de leer esa escritura, y creo que en la Biblia no vamos a encontrar la palabra coronavirus, ¿sí? Aunque los medios de comunicación y tantas informaciones se están dando de diferentes maneras, la palabra de Dios nos dice que son señales de los últimos días. Hemos leído: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice así. Y nos damos cuenta que ese coronavirus está afectando a diferentes lugares. Y se llama pestes. Se da a conocer como una peste, ¿verdad? Que viene siendo según... yo te traía una información y me gusta verla en la laptop, en la pantalla, porque se mira más amplio. A veces yo escribo y si yo escribo a mano, pues quiere decir que me voy a entender lo que he escrito, ¿verdad? Pero muchas de las veces se me pierde la línea en donde voy. Y es debido a que a veces en mi laptop yo escribo los estudios, leo la Biblia y voy escribiendo palabras que me llaman la atención. Entonces, mucho antes del coronavirus, las plagas y las epidemias en épocas bíblicas, ahí si usted va al libro de Números y de Deuteronomio, usted se da cuenta, ¿verdad? Y comienza a oír acerca de esas plagas y esas epidemias. Se dice que en el año 541 se dio una terrible plaga y morían 16,000 personas al día. Esa peste se conocía como la peste negra. Si usted se pone a leer la palabra de Dios, se dará cuenta que ya se habían anunciado o había sucedido plagas y epidemias similares a las que estamos pasando en estos tiempos. Muchos predicadores dicen que ese coronavirus lo trajo Satanás, porque dicen que Satanás no quiere que hayan personas creyentes en las iglesias congregándose en el nombre del Señor, pero hasta este momento no han usado bases bíblicas, ¿verdad?, para respaldar lo que están comunicando. Dice la palabra de Dios que Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Amén. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Entonces, hay tantas gentes que ahorita hasta este momento están atemorizadas. ¿Y quién no va a tener temor con esos medios de comunicación que enseñan en los hospitales, en las ciudades, tantos enfermos muriendo por el coronavirus?
Pero una de las recomendaciones de doctores profesionales están también publicando que el enemigo más poderoso que el coronavirus es el temor. El temor. Y ese temor, pues, cuando viene a la persona, bajan sus defensas y es más fácil que ese coronavirus tome posesión en su cuerpo y sea infectado por ese coronavirus. Pero eso es lo que dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Y tantas informaciones que hay. Por ejemplo, antes del coronavirus COVID-19, en abril 15 de 2009, un virus conocido como influenza, y la influenza era identificada a H1N1, el primer caso de infección en seres humanos por ese virus fue en California. Entonces hay tantas informaciones, ¿verdad?, acerca de virus que vinieron antes que el coronavirus, que también desde luego murieron tantas personas, muchísimas personas. Pero esas infecciones vienen, ¿verdad?, y luego ya se les da otro nombre de pandemia. Cuando ya se convierte en pandemia o se usa ese término de palabra en esos virus, una pandemia es cuando contagia a muchas y muchísimas personas y a muchísimas naciones, que es lo que estamos viendo nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que esas son señales de la venida del Señor. Esas son señales, por la Biblia dice en Mateo 24, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjese nada más. Es muy importante que la persona conozca esta escritura. No es el fin, hermanos. Tenemos que tener paciencia y estar tranquilos, poniendo la confianza en nuestro Señor. Y ser pacientes, porque este coronavirus no va a durar toda la vida. Este coronavirus va a desaparecer, se va a ir. Entonces debemos de estar tranquilos, porque de esa gripe duró un año. Un año duró esa gripe que mató a tanta gente. Entonces, muchas personas dicen que el Señor está hablando a través de esta pandemia. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, los cristianos, los creyentes, que conocemos la palabra de Dios, que no nos turbemos ni tengamos miedo, porque es necesario que esto acontezca. Ya estaba anunciada desde hace mucho tiempo, no con ese nombre de coronavirus, pero vemos en la Biblia que dice Mateo 24, y voy a estar repitiendo 6 y 7, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, ¿sí? Que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Precisamente, principio de dolores es pavor, temor, miedo y inseguridad. Pero, hermanos, aun que nosotros sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas, ¿sí? Aún sabiendo que el Señor protege a los suyos, porque la palabra de Dios dice, nosotros debemos de tomar precauciones también, ¿sí? Yo estuve leyendo versos de la Biblia, hermanos, en cuanto a estas epidemias, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, hermanos. ¿Por qué razones vienen esas pandemias? El Señor usó palabras como el tiempo está cerca,
pero el fin no será inmediatamente, pero aún no es el fin. Son palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en los evangelios. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, verso 7 y Lucas capítulo 21. Mire, vamos a ver, para que mire qué es lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 21. Marcos capítulo 21. Vamos a leer. ¿Dije 21? Marcos 13, perdón. Marcos 13 y verso 7 dice de esta manera: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fíjese lo que dice. Ahora si vamos a Lucas capítulo 21, si vamos a Lucas capítulo 21, verso 9 al 11, fíjese lo que dice: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra el reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Estas son profecías que están por cumplirse y ya algunas se están cumpliendo. Imagínense qué viene atrás de ese coronavirus. Hasta ahorita, gloria a Dios, porque no somos perseguidos en este país. Y en este país tenemos libertad religiosa, se puede decir. Libertad de predicar la palabra de Dios, libertad de reunirnos en un templo. Pero fíjese nada más, cuando desaparezca este virus, yo no sé si viene otro virus, yo no lo sé, pero antes de todas esas cosas también va a haber persecución, donde en muchos países ya está manifestándose lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? La palabra peste, la podemos ver también en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Vamos a ir allí y vamos a leer el verso 24. Fíjense nada más lo que dice el verso 24. A ver si es el correcto, espero no haberme equivocado. Jeremías capítulo 32, verso 24 dice: he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Hemos leído, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con la palabra nuevamente peste, ¿sí? Y si vamos a Deuteronomio, capítulo también, Deuteronomio capítulo 32, fíjese nada más, también va a ser el capítulo 32 de Deuteronomio, y va a ser el verso 24 también. Fíjense lo que dice aquí. Dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra
dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué sucedieron esas cosas en la antigüedad? Déjenme decirle, hermanos, que todo eso que venía en el Antiguo Testamento a través de esas pestes que el Señor permitía o el Señor enviaba, era con un fin de disciplinar a su pueblo y volviera su rostro a él. La palabra de Dios dice, hermanos, que todo eso, hermanos, que venía al pueblo de Israel, es que el pueblo, fíjense nada más, a través de la Escritura, las palabras que encontramos, que el pueblo de Israel era un pueblo loco, rebelde e idólatra. Es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, fíjense nada más, esta información no se da en los noticieros, ¿verdad? Esta información no se da en los noticieros. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 15 al 21, dice de esta manera. Dice, y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que te saqué de Egipto, a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que habéis dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, el cual está el pacto de Jehová que hizo él con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Ahí se está hablando, hermanos, en cuanto Salomón, ¿quién fue? Salomón, que edificó casa al Señor para que así pudieran tener libertad para congregarse y alabar al Señor, ¿verdad? El cual todos nosotros tenemos ese privilegio, pero debido, hermanos, a que ese mal, ese virus agarra fuerza cada vez más, pues entonces nosotros tenemos que tener paciencia y esperar, ¿verdad? Y sabemos que pronto va a pasar esto. Pero vamos a leer ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30 al 38. 30 al 38, ¿sí? Y dice así. Hermanos, ¿cómo es que podemos nosotros combatir ese mal? Ese virus, ¿cómo podremos contrarrestar ese mal y que el Señor pues nos proteja? Necesitamos la oración, hermanos, necesitamos mucho la oración. Espero que cada creyente de cada iglesia esté orando al Señor específicamente por ese mal, que se aleje, para que nos dé libertad para congregarnos en el nombre del Señor. Fíjese lo que dice Primera de Reyes capítulo 8, verso
30 y 38. Dice así. Dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Fíjese nada más ahí lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Qué bueno es que uno desee estar en la casa del Señor sinceramente, no para debatir asuntos que no tienen mucha significancia, sino orar al Señor para que el Señor perdone los pecados, no solamente del creyente, sino los pecados de todo el mundo. Y mientras la persona no se arrepienta de sus pecados y no reconozca que esta es una amonestación desde el cielo, y estoy hablando de este coronavirus, una amonestación para que se vuelvan al Señor. Y aquellos que se vuelvan al Señor, quiere decir aquellas personas que se han apartado de la presencia de Dios. Pero también para aquel que todavía no le ha reconocido. También ese es el mensaje. Verso 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaran en este lugar y confesaran tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y existieran sus manos en estas casas. Y ahí vamos a quedar en ese verso de la Biblia. Fíjese nada más. Toda oración y toda súplica que hiciere el hombre. Fíjese nada más. Eso me recuerda a mí, que hermanos, me recuerda, a presidentes que clamaron a Dios por el coronavirus, por el COVID-19. Presidentes, hermanos, que citaron textos bíblicos. Yo no sé si usted se dio cuenta. El presidente de allá de El Salvador se dice que ser creyente con todo su gabinete, o sea, todos sus políticos. Dice, él citó Isaías capítulo 41, verso 10. Fíjense nada más lo que citó ese presidente. Isaías, que dije capítulo 41, verso 10. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. Fíjese, ese presidente citó
Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Esa fue, hermanos, la República Dominicana, el presidente de República Dominicana comunicó a su pueblo que el coronavirus no los destruiría. Y les dijo, no por nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Eso le comunicó a esa nación, hermanos. Amén. Y citó Segunda de Crónicas, capítulo 7. Yo sé que usted lo conoce. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Fíjese, eso comunicó ese presidente. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es, hermanos, lo que todas las naciones necesitamos hacer. Aquella persona que no ha reconocido a su Señor como Salvador, eso es lo que necesita hacer. Ahí está la clave en este verso que citó el presidente de República Dominicana. Fíjese nada más. El presidente de Guatemala, fíjese nada más lo que hizo con esa nación. Les dijo que necesitaban en esa ciudad mucho el ayuno y la oración. O sea, son mensajes que los presidentes hicieron correcto. Entonces, el presidente de Estados Unidos, si ustedes recuerdan, declaró un día nacional de oración. Entonces, muchas personas en el mundo se están volviendo a Dios. Fíjense nada más, yo no estoy diciendo que esos presidentes verdaderamente sean creyentes no estoy diciendo eso. Simplemente estoy sorprendido de que esas personas citaron textos bíblicos de la Biblia, el cual nosotros también deberíamos, hermanos, de estar citando esos textos. Con esto voy a terminar. Vamos a ir a Jeremías, ¿sí? Capítulo 14. Jeremías capítulo 14, hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías capítulo 14. Fíjense nada más. Jeremías capítulo 14, verso, a ver, déjenme ver nuevamente aquí en las notas. Bueno, Jeremías capítulo 14, verso 7. Jeremías capítulo 14, verso 7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Fíjese nada más, palabras de Jeremías. Jeremías sentía un gran dolor por el pecado y se incluía él mismo con el pueblo escogido de Dios. Y él está suplicando, hermanos. Pero fíjese lo que dice el verso 11. Fíjese lo que dice el verso 11. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Palabras muy duras que aquí están en la palabra de Dios. Y fíjense quién los pronunció. Dice: me dijo Jehová.
Jeremías estaba intercediendo por aquel pueblo idólatra, por aquel pueblo loco, por aquel pueblo que había pecado tremendamente ante la presencia de Dios. Hermanos, ustedes saben que todas esas escrituras se centraban en la idolatría. Habían olvidado por completo al Dios Todopoderoso que los sacó de la esclavitud y que los introdujo a una tierra, dice la Biblia, que produce ¿qué? Miel y leche, una tierra muy fértil, que no iban a batallar para nada. Pero déjeme decirle que el Señor no estaba contento, el Señor estaba molesto por tanto pecado, y hoy en la actualidad precisamente por eso ese virus no ha desaparecido, porque todavía muchas personas no se arrepienten. El verso 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. Ahí no me quiero desviar del tema, pero ahí estamos viendo falsos profetas, hermanos, que profetizaban en el nombre del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos no les había dado ningún mensaje a esas personas. Y hoy, hermanos, estamos invadidos por profecías que siguen saliendo, y personas que dicen, el Señor me habló, y quieren impresionar a la gente, y las emociones de la gente los lleva a desviarse verdaderamente de lo que dice la palabra de Dios. Y es algo terrible, es algo que en estos momentos también estamos viviendo. Pero fíjese nada más, vamos a ver, el pueblo del Señor, hermanos, había pecado tremendamente con el Señor, pronto olvidaron, ¿verdad? Al Señor, y si nosotros miramos a nada más una pasada ahí, hay muchas personas, hermanos, y no quisiera entrar allí, pero bueno, déjenme entrar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Bueno, mejor voy a hacer comentarios después, acerca, hermanos. Yo no dudo de la fe de la persona. Yo no dudo de la confianza que tiene la persona. Cuando unas personas, hermanos, cuando unas personas dicen, no, yo no tengo temor, yo confío en el Señor, yo tengo la seguridad que ese virus no me va a tocar, porque muchas de las veces escogemos versículos de la Biblia que se adapten a nuestro modo. Por ejemplo, Salmo 91, verso 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjese nada más. Es un texto muy, muy bueno, ¿verdad? Para decir, yo sé que el Señor me va a proteger. Yo sé que el Señor me va a cubrir, y ese virus a mí no me va a dar. ¿Sí? Yo creo que el Señor, hermanos, a veces no cambia nuestra situación, porque lo que quiere cambiar es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Si le buscamos de todo nuestro corazón, la misericordia del Señor se extiende y el Señor nos va a estar protegiendo. Ahora, si nos llegara a dar el coronavirus, hermanos, dice la palabra de Dios también en Romanos, que dice Romanos que lo que nos sucede a todo creyente, dice, ¿para qué me metí ahí en ese verso? Romanos capítulo 8, déjeme leer. Y ahora ya me metí, ni modo. Romanos capítulo 8, 28.
Por eso es que no debo hablar más de la cuenta, ¿verdad? Romanos 8 dice, Romanos 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si llegara a darle a un creyente el coronavirus, el Señor lo va a convertir en bien. Amén. Nunca sabemos los propósitos de Dios. Quizás es para crecer más espiritualmente o para tener más confianza en el Señor. Y yo no lo sé. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, lo que sí puedo decir yo es que en nuestro ser interior, hermanos, siempre existe la rebeldía. En todo ser humano existe la rebeldía. Se está comunicando que por favor usen el tapabocas, ¿verdad? Para que no en sí se protejan a sí mismos, sino que protejan a los demás. Y hay mucha irresponsabilidad. Y hermanos, ojalá y aquellas personas que dicen palabras como Salmo 91, verso 7, ojalá y de veras tengan esa consagración, hermanos, y tengan esa consagración para decir esas palabras. Yo sé que el Señor nos protege. Dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No está viendo el nivel espiritual, ni la fe, ni la confianza. Amén. Dice que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y yo quiero pensar que yo estoy allí de que Él tiene misericordia porque quiere tener misericordia de mí. No es que yo sea muy espiritual. Amén. El Señor me los bendiga. Doy por terminado. Voy a hacer una oración. Amén. Amoroso, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias nuevamente, Padre Dios, por tu palabra, Padre Santo. Sabemos, Padre Dios, que en la palabra, Padre Dios, que no me profundicé mucho, Padre Dios, pero en la lectura de ahí de Deuteronomio, ahí tú estás bien molesto, porque tu pueblo te ha dejado y ha comenzado a adorar dioses de madera, dioses de piedra, y tú, Padre Dios, aún así tienes esa misericordia y les das oportunidades y envías esos pestes y esos problemas, los permites para que vuelvan su rostro y te reconozcan nuevamente y sepan que tú eres un Dios, un Dios que merece toda la honra, que merece todo el honor y toda la alabanza. Amén. No pudimos ir a esas escrituras, Padre Santo, pero en otro tiempo te pedimos que nos ilumines para explicar bien, Padre Dios, acerca de lo que dice tu palabra en Deuteronomio. Gracias. En Cristo Jesús te damos las gracias. Sí, Señor. Amén. Gracias. Amén.